Vamos a continuar entonces la segunda parte. Estamos viendo la lección de hoy que es medidas de dispersión o variabilidad. Vimos rango, ahora vamos a ver la desviación. La desviación. Bueno, desviación dijimos que se simboliza con la letra D, su notación es la letra D mayúscula. La desviación es el valor absoluto de la diferencia entre los valores individuales observados y la media. Ya les expliqué el valor absoluto. Cuando se expresa entre barras siempre es positivo el resultado por más de que salga negativo. Y les expliqué el motivo, porque es la diferencia que existe entre una cantidad y el cero. Siempre es positivo la distancia. Profe, Sí, sí, sí. y por ejemplo, si sale el negativo, nosotros directo le ponemos así Exactamente. positivo. Sí, eso se da en matemática, ¿verdad? Exactamente. Cuando se expresa valor absoluto y está entre barras, por ejemplo, sale 3 menos 5 y está entre barras, eso significa valor absoluto. Entonces el resultado es 2, positivo. Siempre es positivo el valor absoluto. Simbolizamos D es igual, ahí tenemos X sub I menos la media. Valores individuales que serían variables y la media. El valor absoluto entre los valores individuales y la media. La media saben que se simboliza con la letra X y una barra. Acá nomás no se ve muy bien la barra en PowerPoint. Donde vamos a sacar X sub I es el valor de la variable y X con la barra es el valor de la media. Ejemplo, tomamos la siguiente serie de números 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8 y calculamos la desviación. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Bueno, si pueden apagar. Tomamos la siguiente serie de números y ahí están la serie de números que ya mencioné. Calculamos las desviaciones. Ahí tenemos, primeramente vamos a calcular la media, porque dentro de la fórmula figura el valor individual menos la media. El valor absoluto del valor individual menos la media de la fórmula. Calculé la media aritmética, que es la sumatoria de todos los datos, dividido 7, que es el total de datos, me da 6,1. Ya tengo el valor de la media. Cuando voy a calcular la desviación, tengo que tener el valor de la media. Si no tengo, calculo primeramente la media. Ahora la desviación. Vamos a calcular las desviaciones aplicando la fórmula que ya vimos anteriormente. Los valores individuales, que son 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, son las variables que aparecen ahí. Menos la media, que es 6,1. Bueno, tenemos la desviación del 4, es 4 menos 6,1, 2,1. Ahí, por ejemplo, me dio menos 2,1, pero ya se pone 2,1 positivo. La desviación del 5 es 5 menos 6,1. Desviación del 6, 6 menos 6,1. Desviación del 6 nuevamente, 6 menos 6,1. Tengo que hacer de todos los datos por más de que se repitan. Desviación del 7, 7 menos 6,1. Desviación del 7 nuevamente, 7 menos 6,1. Y desviación del 8, 8 menos 6,1. Bueno, entonces, rango es el valor mayor menos el valor menor. Y la desviación es el valor absoluto entre los valores individuales, que son las variables, menos la media. Si no tengo la media como dato, tengo que calcular primeramente la media, que en este caso me dio 6,1. Y luego calculé la desviación de cada uno de esos valores, de 4, de 5, de 6, de 6, de 7, de 7 y de 8, que es el valor absoluto de cada variable menos la media. Y tengo acá los resultados a la vista. Las medidas de dispersión más utilizadas son la desviación media, la desviación típica o estándar y la varianza.
Vamos a ver ahora la desviación media. Esos dos primeros que vimos, la razón y la desviación, vamos a utilizar ahora en otra lección, ¿verdad? La desviación media es un conjunto de valores, es la media aritmética de las desviaciones. Las desviaciones usamos ahí, ¿eh? Entonces, desviación media es dm, se simboliza con dm, es la sumatoria de las desviaciones. Acá tengo la fórmula de las desviaciones que recién hicimos. Desviación media, entonces la sumatoria de las desviaciones, x sub i menos la media, valor absoluto, sobre n. Ahí vamos a ver qué significa cada uno. X sub i es cada valor del conjunto, la variable. X y la barra encima es la media aritmética y n es la cantidad de datos. Entonces, la desviación media es el conjunto de valores, es la media aritmética de las desviaciones. Desviación media de m es la sumatoria de las desviaciones que recién hallamos en el paso anterior. Desviaciones es el valor absoluto de x sub i menos la barra de la x que es la media. Muy bien. Ejemplo. Tomamos la siguiente serie de números 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Vamos a sacar los datos. Los valores de x sub i son 4, 5, 6, 6. Todo eso que me da como datos. Esas son las variables x sub i. La media voy a calcular la sumatoria de todos los datos dividido el total de datos. Es 7 en este. 6,1. Ya tengo los dos primeros. Voy a hallar desviación de 4, que ya vimos, esto es para familiarizarnos nada más, ¿verdad? Desviación de 4, desviación de 5, desviación de 6, desviación de 7. Lo vuelvo a mostrar para familiarizarse y para que vean también en esta pantalla, porque eso ya quedó atrás y a lo mejor se olvidan. Hago la desviación de cada uno de los valores. De 4, de 5, de 6, de 6, de 7, de 7 y de 8. Y de 8. Muy bien, ya tengo la media, ya tengo las desviaciones. Entonces aplicamos la fórmula. La fórmula es desviación media es igual a la sumatoria de las desviaciones que recién calculamos sobre n. Tenemos la sumatoria de las desviaciones, 2,1 más 1,1 más 0,1 más 0,1 más 0,9 más 0,9 más 1,9. Sobre el total de datos n, que es 7. Me da 7,1 dividido 7 es 1. Me da 1. Entonces, la desviación media es igual a 1. La desviación media es igual a 1. Entonces, la interpretación de este resultado es que la media de las desviaciones es igual a 1. Bueno, entonces, lo que ustedes tienen que, cuando les pide desviación media, ya saben la fórmula, es sumatoria de las desviaciones. Las desviaciones calculamos en el paso anterior. Sacan los datos, x sub i son los valores, o sea, las variables que le da el ejercicio. La media van a calcular, n, el total de datos, que en este caso es 7. Calculan primeramente la media, le da 6,1. Luego las desviaciones, que es el valor absoluto entre cada valor y la media. Le da 2,1, 1,1, 0,1 y así hasta la desviación de 8. Aplican la fórmula, dice la sumatoria de las desviaciones. Y sumo todas las desviaciones y me da 7,1. Divido n, que es 7, me da 1, que es la desviación media. La interpretación de este resultado es que la media de las desviaciones es igual a 1. Entiendan que es bastante sencillo, se complica mucho nomás al transmitir los conocimientos. Acá yo les estoy mostrando paso por paso y creo que no se van a olvidar ya de esto. Si dudan, miran nuevamente la lección, la parte teórica y el video de Zoom que estamos grabando ahora y van a entender si es que se olvidan de algún paso. Segundo, la siguiente tabla registra los tiempos de internación de 18 pacientes admitidos en la unidad de terapia intensiva en un hospital. Aquí tenemos una tabla, tiempo de internación en días y número de pacientes.
Como los datos están ordenados en una tabla de frecuencia, para calcular la desviación media usamos la siguiente fórmula. Cuando tenemos datos agrupados, la sumatoria de las desviaciones por la frecuencia dividido n. Acá le agregamos la frecuencia, FI. Y vamos a ver, los datos, ya saben, x sub i es el valor de las variables, x con la barra es la media, y f sub i es la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta. Acá lo único que se agrega cuando los datos están agrupados, cuando los datos están sueltos, no se multiplica por f sub i. Solamente la sumatoria del valor absoluto de las desviaciones dividido n. Ahora es la sumatoria del valor absoluto de las desviaciones por la frecuencia absoluta dividido n. Construimos primeramente la siguiente tabla completando inicialmente las tres primeras columnas para calcular la media. Luego, conocida esta, completaremos con las dos últimas columnas. Aquí tenemos a la vista esa primera tabla para, de acuerdo a eso, calcular. Tiempo de internación es la variable, ¿verdad? Varía, es 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 y 24 días de internación. Número de pacientes es la frecuencia absoluta. 2 pacientes se internaron 6 días, un paciente 7 días, 3 pacientes 8 días y así sucesivamente. El número de pacientes es 18. Ahora voy a calcular la variable por la frecuencia absoluta. Esto se va haciendo para no hacer uno a uno los cálculos. Igual se va a hacer uno a uno, pero después ya llevo nomás a mi fórmula los ejercicios, los resultados totales. Igual vamos a hacer uno a uno. X sub i por f sub i es la variable por la frecuencia absoluta, es 6 por 2, 7 por 1, y me da ese resultado. 6 por 2, 12, 7 por 1, 7, y así sucesivamente. La sumatoria de x sub i, que es la variable por la frecuencia absoluta, me da 193. 193 es el producto. Entonces voy a hallar la media. La fórmula de la media es igual a la variable por la frecuencia absoluta dividido el total de datos. 193 dividido 18 me da 10,7, aproximadamente 11. ¿Podemos redondear o no redondear? Eso no importa mucho, pero en este caso, como estamos hablando de pacientes, ¿verdad? No existe 10,7 pacientes. Estamos hablando de cantidades redondas. Muy bien, ahora vamos a hallar la media, la media ya hallamos. La desviación, ¿qué era la desviación? Es el valor absoluto entre la variable y la media. Eso ya vimos 3 veces acá. Voy a hacer 6 menos 11, 7 menos 11, 8 menos 11. Acá tengo la variable. Y la media es 11. 6 menos 11, su valor absoluto. Valor absoluto es 7 menos 11. Valor absoluto es 8 menos 11. Y así sucesivamente. Ahí tengo los resultados ya. 6 menos 11, 7 menos 11, 8 menos 11 y tenemos los resultados. Ahora, el valor absoluto, que ya hallé acá, que es 5, 4, 3, 1, 0, ya tengo los resultados. Por eso es que hacemos paso por paso. Por F, y voy a multiplicar 5 por 2, 4 por 1, 3 por 3, 1 por 4, porque es la desviación, x1 menos la media por f, que es la frecuencia. Y tengo 5 por 2, 10, 4 por 1, 4. Acá está el resultado de la desviación por la frecuencia absoluta. Me da 49. Y la fórmula de la desviación que vimos cuando los datos son agrupados, recuerdan, es la desviación por la frecuencia dividido el número de datos. La desviación por la frecuencia, si ustedes se fijan en la parte superior, desviación por frecuencia, me dio 49. Entonces ya pongo 49 nomás. Dividido el número de datos, que es 18, y me da 2,7. Es otra forma de resolver cuando los datos son sueltos, era primero, y ahora cuando los datos son agrupados. Cuando los datos son agrupados. Bueno, entonces, con esto estamos terminando la clase de hoy.
cualquier consulta pueden ir mirando en el video de Zoom que ya esta noche o mañana a primera hora va a estar, y el cuestionario está habilitado. ¿Alguna consulta para poder terminar la clase de hoy? Ángeles, De mi parte Fátima. ninguna, profe. Correcto, Ángeles, Fátima. Profe, en el foro no hay nada para responder, ¿verdad? ¿En dónde? En el foro. Sí, siempre hay, siempre. Dale, profe. Siempre hay en el foro para responder algo. Profe, Sí, yo tengo una pregunta con respecto al primer ejercicio. sí. Va a ser hasta la desviación 4 hasta la desviación 8, lo que tendríamos que calcular siempre. No, y de acuerdo a los datos, vamos a mirar un ratito rápidamente esta parte para que puedan... Hasta luego un ratito. Bueno, acá está la desviación, una parte de la... Bueno. Depende de los datos, mira, los datos te dan 4, vamos a mirar rápidamente acá. Los datos te dicen, acá están los datos en la parte de abajo. 4, de 5, acuerdo. 6, 6, 7, 7, 8, en base a esto. Si acá te da 10, 15, 20, 25, 30, esos datos se utilizan. Ya. De acuerdo a los datos que te da el ejercicio. No es Sí, que de sí. 4 a 8 nomás, no. Depende. Si acá puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La desviación de cada uno de ellos. Sí, porque esa parte más dudé, profe. Bueno, ¿se entendió entonces? Sí, súper bien. Gracias, profe. Bueno, listo. Nos vemos la próxima clase entonces. Gracias por la paciencia. Nos vemos la próxima clase.